Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Y estamos en otra entrega del blog jurídico de Panorama Náutico. Ya dijimos en el anterior que teníamos muchas cosas de que hablar porque de los temas jurídicos hay cambios en la navegación marítima, en la ley de puertos, en el reglamento de navegación marítima y también ahora hay algo nuevo en el decreto que regula charter en Baleares, que sabemos que es un destino muy popular y para este verano se avecinan grandes cambios y la situación está diferente, no sé si complicada, pero va a estar todo muy diferente. Pero bueno, nosotros, claro, estas cosas son muchas, pero hay que tratarlas, vamos a intentar hacerlo uno por uno, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar en una cosa que, bueno, una modificación legislativa que ha traído mucho revuelo, mucha discusión, muchas opiniones, que es el alquiler de puntual, o sea, durante un periodo de tiempo, de los barcos de lista séptima, es decir, de los barcos privados. Y bueno, esto ya sabemos que el año pasado, bueno, cuando se aprueba lo que es el ROM, se hablaba del tema, que ahora lo analizaremos. Que en este caso, ya sabéis que a mí no me gusta leer porque, pero bueno, en este caso tengo que leer porque, claro, cuando lees lo que había y lo que hay, claro, a veces te crea mucha incertidumbre. Y decir una cosa, ahora estuvimos en el Congreso de ANEM y, la modificación que hay, esta nueva que se va a aprobar, no sé si parece ser que antes del verano, pero que entrará en vigor el 15 de agosto, que entre otras cosas ya permitiría lo que es el autodespacho, o sea que facilita mucho todos estos trabajos. Esta norma que la llaman que es una norma aspiradora, porque parece ser que va a, diríamos, a arreglar muchas cosas que en la anterior, en el ROM, generaban muchas dudas. Pero claro, leyéndola, es que yo creo que va a haber que tener otra aspiradora, o sea, una aspiradora de la norma aspiradora. Y nos ponemos entonces en tema. Me pongo las gafas porque me imagino que mucha gente habrá pensado que me había operado, pero no, me pongo las gafas, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no? El decreto este del 23, el 186, que era el ROM, que regulaba todo aquello, ¿no? Y fue el que abrió, o sea, diríamos, legalmente, la posibilidad de que los barcos de esta séptima se alquilaran, como pasa en algunos países, ¿no? La verdad es que esto ha sido muy discutido por mucha gente. Todavía no sabemos quién lo ha propuesto, si fue algo de Marina Mercante o la autoría de alguien que propuso este cambio, ¿no? Esta posibilidad. Evidentemente aquí no estamos para opinar sobre si es bueno, malo o no. Yo lo único, bueno, yo digo eso, pero después opino. ¿Qué vamos a hacer? El ser humano es así. Hay mucho barco parado y yo creo que cualquier cosa que sirva para que los barcos se muevan está bien, pero evidentemente con eso respetando las normas que hay y sobre todo respetando a la gente que tiene un negocio de este tipo y bueno, y que ha realizado inversiones con un marco jurídico que no se puede cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces empiezo yo, que por eso leer, porque quiero leeros lo que salió en el ROM, este que fue del año 2023, que es el artículo 9 que hablaba de esto, ¿no? Y entonces el tema este de alquiler con lista séptima se regulaba en un punto que hablaba de qué barcos tenían que pedir una autorización de despacho. Y entonces decía que tenían que pedir autorización cuando se solicite un cambio temporal de uso privado comercial por un plazo no superior de 3 meses. Ya para empezar, esto da mucho que dudar, ¿no? Porque parece ser que tú necesitas tener una autorización cuando el plazo de alquiler va a ser inferior de 3 meses. Ahora, yo me planteo, ¿y si va a ser más de 6 meses? Hay que pedir autorización. Bueno, es creo yo, algo que ya nos genera un poco diríamos, de incertidumbre, pero parece ser que está claro. Solamente se puede alquilar manteniendo el barco en lista séptima durante un periodo de 3 meses. Vale, eso parece ser que, bueno, vamos a interpretar que ese es el sentido, siempre hay que intentar ver cuál es el sentido de la ley. Seguimos. Ahora, como aquello en el Real Decreto, este que era el 186-2003, solamente decía eso, en el proyecto que se va a aprobar antes de verano y que está en proceso de información pública, en este mismo artículo 9 se pone un apartado más que es el 2, que ahí es cuando concretamente regula el alquiler este de los barcos, diríamos, que no están en lista séptima o privado. Primera cosa que dice que el barco tiene que estar matriculado en lista séptima del registro de buque, que eso yo creo que, bueno, es discutible. ¿Por qué? Porque estamos en la Unión Europea y si un barco bandera española privado
puede beneficiarse de esta posibilidad o utilizar esta posibilidad, yo entiendo que no se debería discriminar a un barco extranjero. Claro, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Tiene que ser un barco extranjero que por alguna forma tenga el impuesto de el famoso impuesto de matriculación pagado, ¿no? ¿Vale? Porque en eso sí, que eso un barco de lista séptima lo tiene. Pero cuando digo eso me refiero, por ejemplo, en el caso mío, mi barco tiene el impuesto de matriculación pagado, no está registrado en España, está registrado privado, o sea que yo entiendo que tiene un registro europeo, yo podría beneficiarme de esta posibilidad que se ofrece a los barcos de lista séptima españoles y privados. Entiendo yo por ahí. Disponer de certificados en vigor, pues obviamente los certificados que corresponden a los barcos, que vale lo mismo para los barcos de, digamos, extranjeros, ¿no? Tendrían que tener los mismos certificados que se los piden a los barcos extranjeros que se dedican al charter, que ya sabemos que son los mismos que los españoles. Es un tema que hemos tratado varias veces. Se someterán al mismo régimen aplicable de inspecciones de los barcos de lista sexta, que esto aquí la diferencia que hay, que los barcos tienen que pasar una inspección, diríamos, entre los barcos de menos de 15 metros privados solamente se inspeccionan cada 5 años, y los que tienen más de 15 metros la inspección se tiene que hacer un reconocimiento intermedio entre el segundo y el tercer año. Pues en este caso tendría que someterse también estos barcos de lista séptima que se van a hacer. Tener los seguros, evidentemente, si alguna vez tratamos eso, es lógico, el seguro de responsabilidad civil, que ya lo tienen la mayoría de los barcos, que tendría que cubrir, evidentemente. Yo creo que la propia reducción del seguro no discrimina si el barco es privado o si está siendo charter o no, o sea que sería el seguro responsable que ya todos tienen. Y después lo que es el seguro de accidente, que es el otro seguro que se requiere para charter, que ya digo, es un seguro que vale, hablando en plata, igual 200 euros, ¿no? Una cosa que, ya hablando del aspirador, que ya genera dudas, porque dice que durante ese periodo, lo quiero leer textualmente porque es la única forma bueno, después de ver a ver cómo lo aclaramos, dice que durante ese periodo de uso comercial, la embarcación de recreo, dice, estará gestionada por una empresa dedicada al arrendamiento náutico, ya lo entiendo, es una empresa, una sociedad que en sí está de alta en el epígrafe de arrendamiento náutico, pues estará gestionada de eso. Y sigue el parágrafo, el precepto, diciendo, o en su caso, con capacidad de asumir las responsabilidades de este apartado. No. Ya entonces ahí nos quedamos de nuevo con una incertidumbre que, bueno, no sabemos exactamente a qué se refiere, qué responsabilidades de una empresa de arrendamiento náutico, qué responsabilidades pues, tiene que asumir, pues de cualquier empresa, ¿no? ¿Sabes? O sea, puede ser, entiendo yo, que cualquier empresa igual tendría que estar dada de epígrafe del arrendamiento náutico, no lo sé. Pero bueno, ya genera una duda que igual habría que reaspirar, ¿no? Habla también el decreto de la gestión del despacho, ¿no? Que esta la tiene que hacer diríamos, la empresa, ¿no? que asume la gestión del barco, ya decíamos, la empresa de arrendamiento náutico o la otra empresa esta que no sabemos exactamente qué tienes que hacer, que es la que, evidentemente, cuando tú lo vas a poner a chartar, tienes que hacer una anotación en el registro del barco, ¿no? Evidentemente esto no cabría para los barcos extranjeros, pero bueno, también se podría hacer en el despacho específico que tienen los barcos de charter, ¿no? Otro punto importante, ¿no? de la regulación nueva es que, bueno, importante o que lo interpreta, es que la actividad tiene que ser el arrendamiento náutico tal como está regulado en la navegación marítima. La navegación marítima prevé dos tipos de arrendamiento náuticos. El sin dotación, lo que se llama el bareboat charter, es decir, que tú lo que haces es alquilas el barco y el propio arrendatario es el patrón, es decir, que no hay ningún profesional, o el alquiler, el arrendamiento con dotaciones, cuando el barco tiene un patrón. O sea que eso yo creo que también está bastante claro. Es decir, están prohibiendo aquí otro tipo de actividades como podría ser, yo qué sé, participación en regata, excursiones de pesca, bueno, otras actividades que no son en sí el arrendamiento náutico tal como está regulado en la ley, ¿no? Y luego también prohíbe, en este mismo precepto, ¿no? que a una persona que está relacionada con la embarcación sea el que lleve el gobierno del barco, es decir, que sea el patrón del barco. Es decir, que en este caso, si es arrendamiento náutico sin dotación, está claro que aquí tendrá que ser el propio arrendatario que tenga un patrón, y en caso de que sea con dotación, o sea, la persona esa, no lo entiendo muy bien por qué, porque si es un profesional no sé por qué se prohíbe que sea esta persona, si tiene título profesional. En este caso tendría que ser una persona externa, contratada, pero externa, diríamos, a la empresa propietaria del barco,
¿no? Que sería durante este periodo, ¿no? Y lo que después hay otro parágrafo también bastante, o sea, diríamos, que yo creo que también necesita aspirado para entender que dice que, salvo cuando la gestión del buque o embarcación se lleve a cabo por una empresa de arrendamiento náutico, ¿os acordáis que hablamos de arrendado náutico o de la otra, no? Dice, corresponde al arrendatario la contratación del patrón o, en su caso, la dotación. Bueno, yo lo que entiendo aquí que corresponde al arrendatario, es decir, a la persona que va a utilizar el barco, al que alquila el barco, en este caso sin o con dotación. Bueno, en este caso sería lo alquila sin dotación, es decir, el cliente es el que es el arrendatario, tiene que contratar al patrón o la dotación, ¿no? Que esto, claro, yo creo que genera muchas dudas, porque, a ver, ha sido una cosa que siempre se ha querido hacer y todas las empresas han querido hacer, es decir, todo lo que haces es un bareboat, es decir, que es lo que quieren todas las empresas de charter, es decir, tú te alquilas el barco sin patrón y ya tú, arrendatario, te alquilas un patrón, te ponen una lista y tú alquilas a uno y evidentemente aquí no hay seguridad social ni nada. Este señor, que tendría que ser un profesional, te hace una facturita y ya está. Parece que la cosa va por ese lado, aunque, como digo, sería bueno que una aclaración. De lo que no habla, que es otro tema que trataremos otro día, de lo que no habla todo esto, evidentemente estamos hablando de la parte administrativa, de la parte de manera mercante, y de lo que no se habla es del tema fiscal, ¿no? Porque evidentemente si tú haces esto, lo tendrás que cobrar. Para cobrar, y sobre todo ahora con las facturas electrónicas en los sistemas, tendrás que hacer una factura. Esa factura tendrá que ser con IVA. Para poder cobrar, es decir, el propietario del barco tendrá que darse de alta del IVA en la hacienda. Ese IVA tendrá que declararlo. Esos ingresos también tendrá que declararlo como renta. Y una cosa que es la más importante de todas, tú este barco lo estás afectando, es un barco privado tuyo, tú lo afectas a una actividad empresarial y luego lo desafectas. ¿Esto tiene alguna repercusión del IVA sobre el casco? Eso lo responderemos en una próxima sesión. Bueno, amigos, esperemos, no sé si ha sido largo o corto, pero ya está. Y bueno, nos vemos en la próxima y vamos a ver qué pasa con esto. Gracias y un abrazo.